Gracias y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias reiteradas a nuestro glorioso Señor que nos permite coincidir en este contexto de aprendizaje, de academia, para crecer intelectualmente, para tener santificación intelectual con relación a las doctrinas cardinales y esenciales para una fe prístina y ortodoxa. Damos gracias a las personas que han accedido. También damos gracias al Señor porque este ciclo de estudio es uno de los ciclos más importantes. Habla acerca de una de las doctrinas cardinales, de uno de los ejes fundamentales de la fe ortodoxa, y vamos a aludir al tema de la cristología. Pero no obstante eso, esto tiene un matiz un poco distinto, porque no va a hablar meramente de lo que comprende la doctrina, sino de las herejías que esgrimieron en contra de la ortodoxia. Y una vez se dijo que la herejía protege la ortodoxia en el sentido de que la iglesia tuvo que construir, tuvo que formular, tuvo que reflexionar para dar respuestas a las herejías circundantes. Desde el principio, desde los gnósticos hasta llegar a los socianos, vemos cómo el enemigo ha levantado personas, ha levantado ejecutivos que se rebelan contra el conocimiento de Dios, pero el Señor vivo y verdadero, que ha comprado una corporación de justos, de santos, los ha dotado, y además y a lo largo de todas las épocas ha levantado hombres que han levantado, valga la repetición, la bandera de la verdad en contra del error. Y hoy, esta noche, una noche especial, una noche que el Señor ha orquestado a través de su brazo providencial, a través de causas instrumentales, hermanos que estarán detrás de bambalinas, que hacen que esto sea instrumentalmente, que sea posible. El hermano Moisés, integrantes de este ministerio, Brian Lugo, quien me presentó, comprenden el ministerio Gracia y Verdad. Y hemos estado cubriendo una serie de estudios. Primero empezamos en teología propia, soteriología, teología bíblica o bibliología, un tanto hermenéutica y exégesis, hasta llegar ahora a una doctrina fundamental. Inclusive no podemos hacer hermenéutica, no podemos hacer exégesis, no podemos tener un entendimiento de la doctrina de Dios si tenemos un entendimiento torcido de la doctrina de Cristo, porque Cristo es Dios, es una de las personas de la Trinidad. Y lo que eventualmente vamos a ver a lo largo de la exposición es que se repite el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? El que flaqueaba, el que fluctuaba en la doctrina de la Trinidad, eventualmente fluctuaba en la doctrina de Cristo, su doble naturaleza, sus hipostasis, su unión hipostática, y cómo comprenden un solo ser, una sola sustancia con dos naturalezas distintas. Y el que erraba en este sentido, el que erraba en esta configuración, eventualmente erraba también en su entendimiento de la Trinidad, porque son doctrinas concomitantes. Entonces yo quiero que en esta noche abordemos el tema bajo el título El cuerpo de la divinidad, una exposición histórica, en primer lugar, teológica de la cristología ortodoxa. Es decir, la fe cristiana no está fundamentada en el vacío histórico y teológico. Hubo una reflexión antes de nosotros. La iglesia no comenzó en el siglo XXI. La iglesia comienza a partir de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y cuando Cristo asciende, da entrada, da apertura al cuerpo del pacto, aquellos redimidos que Él predestinó, escogió, llamó, justificó para que comprendan su corporación. Esa es la iglesia, y la iglesia tiene una historia. Post-canon, hay reflexiones atinentes a la doctrina, y vamos a ver en términos históricos cómo se fue desenvolviendo, cómo se fue desarrollando la reflexión acerca de las doctrinas cardinales. Cuando hablo de doctrinas cardinales, son aquellas doctrinas que son esenciales para una fe ortodoxa y prístina, una fe pura, una fe diáfana. El errar en estos tratados de fe nos lleva a la oscuridad. Son artículos, como decía R.C. Sproul,
no transigibles de la fe. ¿Qué quiere decir eso? No hay transigencia, no hay deliberación, no hay consenso, simplemente recibir la verdad revelada, y esa verdad revelada comprende un armazón de verdad que sustenta la fe cristiana. De ahí el término en el argot histórico y teológico ecuménico. ¿Qué quiere decir? Es una fe universal, una fe que tenemos en común, una fe que no pertenece a una denominación, sino que pertenece a toda la cristiandad. Lo que creemos de la Trinidad no debe de creerlo los presbiterianos, los luteranos, los bautistas o los pentecostales. Debe de creerlo todo el que se suscribe a una fe apostólica. Y ahí está el carácter católico, está el carácter universal y está el carácter ecuménico de nuestra fe. Allí no hay distinción, allí no hay diversidad, solamente hay unidad. Y no distinguir eso ha hecho que la iglesia levante muros donde no debe de haber muros. No debe de haber muros, sino unidad, porque eso es lo que nos hace un cuerpo, una comunidad que es coherente en su consenso de fe. El cuerpo de la divinidad. Antes de comenzar, quiero dar algunas definiciones preliminares para enriquecer nuestro bagaje, para que cuando nos desplacemos en medio del estudio podamos ver de qué se trata. ¿A qué aludimos cuando hablamos de herejía? ¿A qué aludimos cuando hablamos de ortodoxia? ¿En qué consiste la herejía? ¿En qué consiste la ortodoxia? Entonces, ¿qué se entiende? Esa es la primera pregunta retórica, la primera pregunta sabia, la primera pregunta lógica o inferencial. ¿Qué se entiende por herejía? La herejía es una doctrina, apunte ese concepto, es una doctrina que tuerce o niega una verdad cardinal y central de la ortodoxia, es decir, aquella que atenta contra los pilares fundamentales de la fe prístina y ortodoxa, socavando su naturaleza y llevando a quienes la abrazan a una densa oscuridad. Veremos a lo largo de la exposición cómo la herejía desencadena un conjunto de errores y una herejía se concatena con otra. Eventualmente, cuando la iglesia cayó en herejía en la doctrina de la Trinidad, cayó en herejía en la doctrina de la encarnación, y la eclesiología, la soteriología y el cuerpo de la divinidad fue oscurecido, porque lo que creemos acerca de Cristo nos define como una fe verdadera. Si tú crees arrianamente en la cristología, todo lo demás está atenuado. Si tú crees sabelianamente, todo lo demás está atenuado. Si tú crees de una manera que no se corresponde a lo que han abrazado los apóstoles tempranos, lo que han abrazado los ministros tempranos, los padres de la iglesia, entonces te has alejado de la verdad y has abrazado el error. ¿Y cuáles son estas doctrinas? Una de ellas la estamos cubriendo hoy mismo. Es la doctrina de la encarnación, su realidad como hombre y su realidad como Dios, y cómo estas dos hipostasis, estas postasis se unen para dar un solo ser. Pero ese ser tiene dos voluntades porque tiene dos naturalezas, una divina y humana, pero vemos cómo en la semántica el error va cubriendo un elemento y otro y tratando de atenuar. Y cuando tú niegas una facultad de una naturaleza y afirmas otra, estás en la herejía. Cuando afirma la divinidad y niega la humanidad, estás en la herejía. Pero si afirma la humanidad y niega la divinidad, estás en la herejía. Pero si afirmas un porcentaje de los elementos atenientes a la naturaleza humana, entonces estás en la herejía, porque tiene que ser completamente Dios y completamente hombre, el Dios vivo y verdadero que vino a redimir, a expiar, propiciar, justificar, sustituir y imputar toda justicia. Y Cristo no puede ser una ficción ni en la divinidad ni en la humanidad. Otra distinción importante, marcada, que es relevante que nosotros aludamos a ella en el día de hoy. Un error no es una herejía. ¿Qué es un error? Un error, por definición, es una enseñanza equivocada en cuanto a alguna doctrina de la fe cristiana. Hay hermanos que no son herejes, sino que están errados. Y a lo largo de la fe cristiana, no hacer esta distinción ha hecho que excomulguen, que expatrien, que dilapiden a hermanos que han torcido o han tenido alguna desviación. ¿Qué quiere decir eso? El no hacer un triaje doctrinal
como dijo Garvin Odlum en su libro Escoge tus batallas, si no haces un tiraje doctrinal, no sabes diferenciar entre el error y la verdad. Como le pongo un ejemplo tácito, un ejemplo inmediato de nuestro debate académico soteriológico, el arminianismo versus el calvinismo. El tú decir que abrazar el hecho de que la salvación se pierde es un error, no es una herejía. Porque aunque tú creas que se pierde, la salvación no se pierde. Y si hay argumentos que arguyen al hecho de la solvencia, de la soberanía de Dios en la salvación, simplemente estás desviado, pero no estás en la herejía, porque no estás negando la justificación por fe. Ahora, si tú niegas la justificación por fe, estás en la herejía, porque estás negando el elemento que garantiza nuestra salvación. Ahora, ¿cómo la salvación se da? ¿Cómo se aplica? Y ahí hay un problema. Si tú sabes distinguir, tú dices, bueno, yo creo que la salvación llega un momento determinado en que yo la pierdo porque es mi responsabilidad humana sostenerla. Ahí tú no estás negando la justificación por fe, tú estás negando la eficacia del sacrificio y la continuidad de este en el tiempo. Bueno, eso es un error que te puede encaminar eventualmente a la herejía. Sí, eventualmente el camino a la herejía es el error. Y hemos hablado, los maestros detrás de bambalinas, en nuestros estudios personales, que el camino a la herejía es un error, pero no todo error es herejía. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué es la heterodoxia? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? La definición es la siguiente: lo contrario a la ortodoxia. Es una enseñanza o posición que se aparta del consenso histórico y bíblico de la iglesia. El alcance puede incluir tanto herejía como doctrinas dudosas. Aquí hay un elemento ambiguo. No todo el heterodoxo es hereje, pero en gran proporción de las personas que caminan a la heterodoxia, que vienen con una doctrina foránea, una doctrina que se concibe en el pensamiento subjetivo. ¿Cuándo empieza la heterodoxia? ¿Cuándo empieza la herejía? Cuando tú subjetivizas o racionalizas la verdad. Eso hicieron los gnósticos, eso hicieron los monofisitas y eso hicieron los abelianos. Cuando tú racionalizas la fe y no entiendes los elementos paradójicos. ¿Qué quiere decir eso? Hay un bagaje paradójico en nuestra fe. El tú decir que Dios es uno en esencia y tres en persona, que Dios es uno en un sentido y es tres en otro sentido, y que tú tienes que afirmar la realidad de la diversidad y de la unidad en un mismo sentido. Eso no se puede concebir con un silogismo común, sino un silogismo paradójico. Igual que Cristo tiene dos naturalezas, no están fusionadas, sino que están unidas y se pueden distinguir, como lo veremos en el credo o en el concilio de Calcedonia. Entonces, introducción. Quisiera ponerle un título. Me gusta mucho ilustrar la parte argumentativa, el bagaje argumentativo con subtemas. La providencia divina en medio de la herejía. Una de las doctrinas que yo creo que se hacen latente a lo largo del relato histórico post-canon es cómo Dios orquesta a través de causas instrumentales los medios para preservar la verdad. Cómo Dios conserva la verdad a través de un mapa providencial, a través de un brazo providencial. Su iglesia es usada por Dios y Dios orquesta medios para que su iglesia crezca. Por eso vemos escuelas como la de Antioquía, son medios que Dios orquestó para que se diera el contexto donde los cristianos se robustecieran y pudieran refutar el error. Porque hay una cosa que he aprendido y he observado en la historia, es que todos los herejes eran académicamente formados. Arrio no era un inepto. Arrio llegó a ser obispo, y para ser obispo tiene que ser una persona que sea acabada, que tenga una capacidad intelectual elevada, no solamente como religioso, sino como filósofo. Y eso es muy importante. Entonces la providencia divina es que los eventos se concatenan para confirmar un decreto. Dios decretó su plan de redención post-canon, la conservación de la verdad que preserva la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es columna y es sostén de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia cuida la verdad y la verdad protege a la iglesia. Es una paradoja eclesiológica. La iglesia es columna y sostén de la verdad, y la verdad es la que protege a la iglesia. Nos protegemos mutuamente. Dice la letra: la historia del cristianismo no es solo la historia del pueblo cristiano y de la verdad que ellos profesan. Ahí está un aval esbozado de lo que es la historia.
junto con la reflexión atinente a esta, sino que también es la historia de la ortodoxia en respuesta a la esgrima, al ataque, ¿verdad? Esa es la metáfora de la herejía. Por eso, de manera paradójica e irónica, algunos concluyen que la iglesia se desarrolló su comprensión y fortaleció su posición porque su antagonista la empujó a formular respuestas y a definir posturas sobre los principales tratados de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que los herejes empujaron a la iglesia a reflexionar. Imagínense las persecuciones, en qué contexto histórico se dan. Yo me recuerdo cuando los hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia llegaron a esas regiones. ¿Cómo llegaron? Nerón se inventó que la iglesia incendió a Roma. Ese subterfugio fue muy malévolo, fue una trampa, ¿verdad? Fue un golpe bajo, pero Dios permitió esa providencia conflictiva y aflictiva para que el evangelio llegara a toda Asia. Inclusive la misma Bitinia, creo que es lo que se convirtió en Nicea, y en Nicea fue que se llevó a cabo el concilio ecuménico. Quiere decir que hay cosas que parecen fortuitas, que parecen accidentales, pero no tiene que ver nada con un accidente, sino con el propósito de Dios. Esa es la providencia de Dios. Su propósito eterno revelado a través de los eventos para gloria de su nombre. Entonces, la herejía sirvió como sitial, como espacio, como campo para que la ortodoxia se desarrolle. Vemos que en uno de los primeros tratados de la Trinidad fue Adversus Prasean, contra Prasean, donde Tertuliano construye una formulación eximia, bien robusta, intelectualmente enriquecida, doctrinalmente sustentada, para refutar a Prasean. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La herejía es una paradoja antitética, que la antítesis hizo que nuestra tesis se volviera robusta, se volviera fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el interín, la herejía la historia de la herejía es la historia de la ortodoxia. Cada vez que un hereje salía, el Señor levantaba a un hombre. Vemos a Atanasio, vemos los padres Capadocio, vemos la respuesta que Alejandro le dio a Arrio, y siempre había alguien que representaba el péndulo de la ortodoxia. En este contexto, la cristología es uno de los mayores ejemplos, ya que las principales herejías se dieron en torno a esta sacra doctrina, así como también la doctrina de la Trinidad. Es decir, las principales herejías se dieron en torno a la doctrina de la Trinidad, como decía ahorita, y la doctrina de la encarnación. Dicho de manera tácita, la herejía llevó a engrosar y a desarrollar y galvanizar la ortodoxia para protegerla de la gangrena del error circundante. Imagínese usted que cada vez que un hereje saliera no hubiera una respuesta. Me recuerdo a Juan, ese gallardo del primer siglo, dice: todo espíritu, sin eufemismos, todo espíritu que no confiese que Cristo, que el Dios vivo y verdadero, tomó forma humana, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no con un docetismo donde había una apariencia de que Él estaba presente, sino que todas sus realidades corporales fueron reales. ¿Qué quiere decir eso? Valga la repetición, que sus sufrimientos fueron reales, sus padecimientos fueron reales, los milagros fueron reales. Jesús se cansó realmente. No fue una ficción racional, sino fue un evento real. Entonces, origen de la pugna, del debate entre la herejía y la ortodoxia. Origen. Ahorita debatíamos uno de los antecedentes históricos que marcan las primeras herejías, y cabe resaltar que el gnosticismo es preeminente entre los históricos porque fue una de las herejías más rimbombantes, más estridentes, más peligrosas. Incluso Pablo le dio respuesta en Colosas, también Juan, cuando dijo que cuando les llamó de manera tácita y abierta anticristos. No quiere decir que no hubiera una herejía más antigua. Hay una herejía llamada ebionismo, que se dio en un contexto judeo. Entonces, al ser judío, no tuvo ese gran auge. Y cuando tú buscas los libros de historia, usted no va a encontrar, al menos que sea un historiador que sea muy minucioso, esa logia o esa secta de los albores tempranos. Pero se dice que el ebionismo, que no lo tengo aquí en el slide, fue primero que el gnosticismo.
Entonces dice la letra lo siguiente: en los albores del desarrollo de la base de nuestra fe, cuando se consolida el canon y se cerraba el gran metarrelato de la redención de forma en prescripción divina, es decir, la voluntad revelada, prescrita, comenzaron a surgir diversas herejías. Una de las más rampantes, estridentes y peligrosas fue aquella que afectaba uno de los pilares cardinales e innegociables de la ortodoxia, la doctrina de la obra y naturaleza de Cristo. Me refiero al gnosticismo, el cual en uno de sus postulados esgrimía en ataques directos contra el mismo corazón de la cristología bíblica. El gnosticismo no dio un ataque que fue ligero, no presentó un ataque que no sacrificaba, no presentó un error, presentó una herejía porque atacaba el corazón mismo de la redención de los pecadores, porque si Cristo no era humano, entonces no es el postre del Adán. Pero si no es divino, entonces Cristo no puede espiar, no puede soportar todo el cáliz de la ira de Dios. Entonces tenía que ser verdaderamente Dios para espiar nuestro pecado y verdaderamente hombre para sustituirnos, porque fue un pecador, un hombre corrupto que nos representó. Cristo viene y se encarna, pero el problema de los gnósticos era que no entendían que la encarnación era inmaculada. Ellos asociaron la naturaleza humana de Cristo con la corrupción que heredamos de nuestros primeros padres. Pero Cristo nació milagrosamente por el Espíritu Santo, inócule, sin pecado, y no se halló engaño en él ni en su boca. El gnosticismo, el origen de la penumbra, contexto histórico del gnosticismo y cómo surge en un contexto de sincretismo. El término gnosis significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban poseer un conocimiento superior. Allí hay un primer atisbo. Secreto, un misterio, un enigma, reservado para una élite espiritual. Hay otro problema ahí. Ese conocimiento, según ellos, era el camino hacia la salvación, no la fe en la obra de Cristo sustitutiva. Efesios 2:8. Uno de sus postulados más peligrosos arguía que la carne es corrupta, por consiguiente Cristo no tomaría forma humana. Oye, mire este falso dilema. Si Cristo es hombre, entonces no es divino, o su divinidad fue corrompida por la naturaleza corrupta. Eso es un falso dilema, primero, porque Cristo, para ser hombre, no precisamente tiene que ser un hombre pecador. Él nació sin pecado y todos los relatos bíblicos atenientes a su encarnación dicen categóricamente que Cristo vino al mundo y no hubo pecado en él. Por eso él podía llevar el pecado de todos nosotros. Ahora entiendo por qué yo lo pensaba. Uno de los problemas principales del gnosticismo era que eran racionalistas tempranos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos racionalizaron este mysterium tremendum, como dijo Rudolf Otto, este mysterium trascendente, este mysterium que va más allá del entendimiento humano, como el Dios vivo y verdadero, omnipotente, autoexistente, inmutable, trascendente, toma forma humana como cualquier mortal. Pero interesante ver la distinción. Es interesante ver la distinción. Sin pecado, Jesús vino al mundo, se encarnó, era semejante a nosotros en todo, dice la Biblia, pero, ahí está el pero, sin pecado. Eso fue lo que los gnósticos soslayaban. Existía una mezcla entre filosofías helenísticas, llámese panteón greco-romano y demás, platonismo y estoicismo. Por eso es que eran tan estrictos en su conducta. Sabemos que la doctrina estoica es una especie de santidad sin el Espíritu Santo. Es vivir una vida coherente, una vida abseta de todos los apetitos voraces de la naturaleza corrupta. Inclusive yo me acuerdo hace muchos años cuando estudiábamos del gnosticismo, cuando nos empezaron a discipular, que los gnósticos, muchos de ellos ni se casaban, practicaban el celibato temprano. Es decir, que ellos creían que inclusive tener relaciones interpersonales lo hacía ellos corruptos. Pertenecían a las religiones de misterio, adoraban a Isis, ya ustedes saben por dónde andaban, politeístas, Isis, Mitra, Dionisio, tradiciones orientales, persias y babilónicas, un pandemonium de dioses. El gnosticismo se desarrolló en paralelo con el cristianismo naciente, intentando reinterpretar, eso lo hacía peligroso, inclusive
Recuerdo cuando Moisés exponía su ponencia atinente a la bibliología, que él hablaba acerca de algunos evangelios gnósticos, de la canonización y cómo se hacía una catarsis y se seleccionaban los libros que eran legítimos por la liturgia y todo lo demás, y todo el criterio que usaba la iglesia, la continuidad y el uso que tenían los libros, la sucesión apostólica y demás, y la continuidad histórica, si tenían concomitancia, si había relatos que eran coherentes con los evangelios y demás, y surgieron muchísimos evangelios gnósticos. Ahí habla de cómo ellos intentaron reinterpretar la verdad. La primera respuesta ortodoxa no viene de Ireneo de Lyon, no viene de Clemente de Alejandría, no viene de Tertuliano, viene de Juan el apóstol. ¿Qué dice las escrituras? Dice lo siguiente: todo espíritu, ahí la palabra espíritu es hombre, ¿verdad? Porque muchos usan la palabra espíritu de manera genérica, se usa según el contexto para no hacer una falacia exegética. El apóstol Juan dijo de manera categórica, de manera preposicional, de manera indubitable: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne humana no es de Dios. ¿Es de quién? Es un anticristo. La primera representación del anticristo no es el anticristo que aparece escatológico, el hombre de pecado que hará blasfemia y todos milagros y prodigios, sino oponerse a una doctrina cardinal. Un hereje es, por definición, según Juan, un anticristo. Pablo a los hermanos de Colosas refuta la enseñanza que mezclaba la filosofía humana, el legalismo y la especulación mística. Dice que muchos de ellos, dice Pablo, que prohibirían de casarse y de los alimentos que Dios ha bendecido. En el siglo II se convierte en la herejía más peligrosa, extendida y combatida por la iglesia. Representantes de la iglesia, apologistas tempranos, filósofos y teólogos ya. Uno de ellos es Ireneo de Lyon, en contra de las herejías, Tertuliano, Hipólito y Orígenes. En ese pliego, en ese péndulo, en esa batería de gallardos de la verdad, estuvo comprendida toda la diatriba en contra de la herejía circundante gnóstica. ¿Cuáles son las doctrinas gnósticas? Es muy importante. La herejía no simplemente eso nosotros es decir como creyentes, esto es herejía porque no creen en lo que nosotros creemos. No, vamos a ver cuáles son sus articulaciones, cuáles son sus formulaciones, cómo está construida inherentemente y conceptualmente para saber en qué consiste lo herético de la herejía. Dualismo radical: el mundo material es malo, obrado por un espíritu llamado Demiurgo. Ellos dicen que Dios creó el mundo espiritual, el mundo inteligible. Estaban influenciados por Platón, que hacía una distinción en el mundo inteligible y el mundo fenomenal, como dijo Immanuel Kant. Y la corrupción estaba solamente en el mundo fenomenal. Por el mundo inteligible las almas permanecen siendo puras. Y eso es una rampante mentira, porque la Biblia dice que todos los deseos del corazón, toda su constitución, ahí está la doctrina de la depravación total, su entendimiento, afecto, voluntad, su parte ontológica y su parte material fueron permeadas por el pecado. El hombre no es pecador en el cuerpo y en el alma es salvo. No, el hombre está perdido, muerto en sus delitos y pecados, en todo lo que comprende su naturaleza humana y también su esencia ontológica. Entonces eso excusaría a los hombres y lo haría como un espíritu puro y un cuerpo corrupto, una rampante mentira. Su cristología era herética. Cristo no asumió una carne real. Esta doctrina es conocida como el docetismo. Cuando usted oye hablar de los gnósticos y oye la palabra docetismo, ese es la parte ya robusta, es la formulación dogmática del gnosticismo. Si usted habla de gnosticismo y no habla del docetismo, no está hablando prácticamente del docetismo, del gnosticismo. ¿Por qué? Porque el docetismo fue la doctrina principal que caracterizaba a los gnósticos, aparte del conocimiento superior para algunos iniciados. La soteriología era elitista. ¿Qué quiere decir eso? La salvación era para algunos que se les concede ese conocimiento, esa gnosis especial, no por la obra sustitutiva del glorioso Salvador. Yo no sé cómo fungía Cristo. A Cristo ellos le quitaron el cuerpo humano y lo dejaron ahí como un doceta, como un doquén, del verbo doquén, como una apariencia de cuerpo. Entonces era un espíritu.
Entonces, ¿qué era lo que hacía ese espíritu? A veces yo no logro entender qué era lo que creían los gnósticos. Porque si el cuerpo no era corrupto, no podía servir para sustituir, ¿verdad? Entonces, pues lo sustituía con el alma o con la parte ontológica, Cristo. No, pero ni así. Cristo era una especie de ser especial para yo admirarlo por su conocimiento supremo. Ni siquiera dijeron que Cristo nos espiaba en espíritu, no ni siquiera eso, no tener ni siquiera creatividad. Las primeras diatribas intelectuales apologéticas del cristianismo contra la herejía se contienen en un libro de Ireneo de Lyon, conocido Adversus Heresiam, contra las herejías en latín. Ireneo de Lyon, en los siglos subsiguientes, siglo segundo, tercero, dijo lo siguiente en su libro, en su documento diatriba en contra de las herejías: no es posible que los secretos de Dios se encuentren fuera de la iglesia. Toda la salvación viene por Cristo y la iglesia defendió la unidad de Dios, la bondad de la creación y la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Ireneo de Lyon se percató de lo siguiente. Dijo, mira, si ustedes dicen que Cristo no tuvo un cuerpo, realmente la fe de ustedes es una fe oscura, es una fe mentirosa. Dice que el Cristo de la cruz, el Cristo de la salvación, si Él no viene y se encarna, nuestra fe es una ficción, no una sustitución. Si Cristo no murió realmente, si sus sufrimientos no fueron reales, si su cuerpo no murió, si no hubo una muerte real, entonces no hay una sustitución. Tertuliano dijo lo siguiente en su Aristocurum: ninguna doctrina herética puede prevalecer frente a la iglesia. Fundada por los apóstoles, rechazó la gnosis, defendió la encarnación real de Cristo. Cristo se encarnó, decían los padres tempranos, real y efectivamente. Clemente, en su obra magna llamada Strómata, hace muchos años que no escuchaba eso, la verdadera sabiduría está en Cristo, no una gnosis mística, etérea, sino en Cristo. Y Él es accesible a todos. Interesante. Los herejes dicen que a una élite que recibirá la gnosis, no siquiera como la doctrina de la elección, que dice que es una elección soberana por gracia, aquellos que Dios de antemano se escogió, no, sino aleatoriamente un grupo de iniciados, y aquellos que se le da esa gnosis, ellos alcanzan la salvación. Ni siquiera Cristo es un sustituto. Por eso la cristología gnóstica empieza negando y degradando a Cristo, porque entonces Cristo es lo que hace que el cristianismo sea lo que es. Sin Cristo, un Cristo desfigurado destruye la base o el cimiento principal de la fe cristiana. Orígenes, en Contracelsum, dijo lo siguiente: el verdadero conocimiento se recibe por revelación. Wow, interesante. Los padres tempranos, agudos, súper atinados. Mira lo que dice él: el conocimiento verdadero pertenece a la revelación autoritativa, suficiente, inerrante, inspirada, plenaria de las escrituras. Se recibe por revelación, no por misterios ocultos. Refutó el gnosticismo y defendió la encarnación, resurrección y justicia. Es decir, cuando tú atacas la naturaleza humana de Cristo, la sustitución se cae. La cabeza federal se cae, la teología federal se cae todo lo que comprende la doctrina de nuestra redención. Cristo nos expió porque era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No fue una ficción, sino fue una realidad. Otra doctrina herética es conocida como el adopcionismo. Un paso hacia la oscuridad. El adopcionismo es una herejía cristológica que surgió en los primeros siglos del cristianismo, defendida por figuras como Paul Samosata del siglo III y obispo de Antioquía. Más tarde, el Hipanto de Toledo sostenía que Jesús no fue Dios desde su concepción, sino un hombre ordinario excepcionalmente elegido y adoptado por Dios como un hijo en el momento posterior al bautismo. La resurrección y acepción, eso es un arrianismo en embrión, el adopcionismo, que a Cristo lo adoptan y no se sabe si lo hicieron divino, si siguió siendo divino o humano, pero lo adoptaron. Él no era el logo preexistente, y veremos más adelante en el arrianismo. Vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Tomen la premisa del adopcionismo para que entiendan más adelante.
Subtítulo. Vamos a una de las partes más gruesas, más robustas. Présteme toda su atención en este aspecto, en este párrafo. De la tolerancia a la batalla por la verdad. Nicea, la ciudad que dio lugar al cisma que separó la herejía de la ortodoxia. Interesante. Ayer, anteriormente yo le hablaba de cómo Dios providencialmente orquesta todas las cosas. Sabemos que la iglesia hasta el siglo IV fue perseguida por casi todos los emperadores romanos, hasta el edicto de tolerancia o edicto de Milán. Allí hubo un cese, Constantino, no sabemos si es verdad, sí o no, los historiadores se fragmentan entre la verdadera conversión y una conversión política. Yo no sé. Yo lo único que sé es que Dios providencialmente orquestó los medios para salvaguardar la verdad y que dejaran de perseguir la iglesia, porque la iglesia tenía 400 años siendo perseguida desde Cristo. Y aquí hay un cese, pero no solamente hay un cese, sino que también Dios orquesta los medios para que la iglesia haga un consenso y empiece a redefinir, empiece a solventar, empiece a sustentar, a articular su fe. Ellos estaban definiendo la fe, ellos estaban inventándose la fe, ellos estaban descubriendo la fe, no, la estaban solventando, la estaban galvanizando, la estaban articulando para poder responder al error. Nicea, la consolidación de la verdad. Durante los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo fue perseguido en el Imperio Romano, como ya decía, ya que se consideraba una secta ilegal que negaba adorar a los dioses del Estado y al emperador. Estas persecuciones fueron intermitentes y variantes según los gobernantes. Hay gobernantes que siguieron la iglesia y otros que no, para que no cometa una falacia y diga que todos los 12 Césares siguieron la iglesia. Eso no es así. Pero culminaron con crisis significativas con las persecuciones de Decio y Diocleciano. Allí estaban uno de los más voraces. Y Marco Aurelio, el que mató a Policarpo, también fue uno de los más peligrosos. Inclusive mató a Policarpo porque simplemente se negó a declarar ateos a los cristianos, ateos de la religión, al César Curios. Recuérdense que había dos péndulos religiosos, el panteón greco-romanos y el César Curios, adoración al emperador. Y cuando el cristianismo postuló una de sus confesiones de fe primordiales en la iglesia temprana, que fue Jesús es el Señor, César, ya usted sabe, crujió los dientes porque había otro señor que no era él y que la gente adoraba aunque lo persiguiera. Esa es la valentía, la gallardía del pueblo cristiano. Nos persiguen y adoramos al único Dios verdadero que merece toda adoración. El concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, ya explicamos el contexto, en el año 325 representó la respuesta decisiva de la iglesia a la amenaza arriana. En esta ciudad, obispos de todo el imperio se reunieron para discernir y definir la doctrina sobre la naturaleza de Cristo. La controversia principal giraba en torno a la afirmación de Ario de que el Hijo de Dios había sido creado y no era coeterno con el Padre. La iglesia, guiada por los líderes como Atanasio de Alejandría, declaró que Cristo es consustancial, homoousios, vamos a hablar más adelante de lo que significa eso, con el Padre, estableciendo así el principio no negociable de la fe cristiana. La fe está galvanizada, la fe está hermética en ese sentido. Son artículos, como decía R.C. Sproul, no transigibles de fe. Hay que creerlos tal como la iglesia, como el Señor los ha entregado a la iglesia. Y después de la reflexión, cómo la iglesia ha reflexionado sin salirse de lo que está en la revelación. Arrio nació en Libia, en la ciudad de Cirene, alrededor del año 256 después de Cristo. Fue un presbítero cristiano muy conocido por su elocuencia. Allí está uno de los atributos de los herejes, elocuentes. Y su conocimiento de la teología y la filosofía griega. Se formó en Alejandría, allí está la casa de los eruditos tempranos. Un importante centro cultural y teológico del mundo antiguo, donde estuvo influenciado por corrientes filosóficas como el platonismo y el estoicismo. Mira, igual que los gnósticos. Es decir, que los herejes tienen un común denominador, que es que cuando quieren hacer una mistura, una fusión, una sinergia entre la
ortodoxia y filosofías circundantes, eso es lo que viene a desembocar, una especie de kraken, una especie de mutante entre filosofías y la ortodoxia. No quiero decir con eso, ojo, voy a hacer una salvedad, que la filosofía es mala inherentemente, sino que usted tiene que hacer un tamice, porque el filósofo no hace filosofía pensando en el cristianismo. Y usted tiene que tomar del galaje filosófico lo que es conveniente y que lo que no sacrifica el corazón de la fe. Producto de este debate se formula el símbolo histórico de la ortodoxia. Aquí una condensación de sus líneas. El credo niceno es uno de los credos ecuménicos fundamentales después del credo de los apóstoles. Es la formulación histórica de nuestra fe acerca de las doctrinas principales esenciales para la salud de la iglesia. Cuando la Biblia dice que, cuando los cristianos dicen en esto creemos, en esto confesamos, están diciendo este es nuestro sostén. Esta es la verdad absoluta. Esta es la verdad objetiva. Esta es la verdad preposicional. Esta es la verdad no negociable. Cuando decimos en esto creemos, no es que nosotros subjetivamente articulamos la verdad por una reflexión viciada, sino que Dios nos entregó su revelación que por naturaleza es infalible. Uno de los problemas de la Iglesia Católica es que ha hecho los magistrados infalibles. Y hay líderes, pero los líderes ni la Iglesia son infalibles, solo la verdad. Entonces, cuando decimos en esto creemos, estamos diciendo esto es lo que la verdad ha revelado y lo recibimos y lo practicamos sin ningún tipo de cuestionamiento, porque fue el Dios vivo y verdadero que lo reveló. Para que usted sepa que en esta simple palabra, esto creemos, se envuelve todo lo que acabo de decir. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, de la misma sustancia del Padre, nacido de la Virgen, crucificado, resucitado, ascendido al cielo, que volverá a juzgar a vivos y muertos. Creemos en quién más, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, no una energía, no una fuerza, es un Señor, es el Señor. Ahí está la unidad esencial. Hay un solo Señor y tres personas. No hay tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. No hay tres omniscientes, sino un solo omnisciente. Adorado, glorificado con el Padre y con el Hijo, que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia. Allí está el símbolo católico. Allí está el carácter ecuménico. Tenemos una misma fe y somos un solo cuerpo. Interesante. Mira lo que hace el símbolo nicénico. Nos da una eclesiología orgánica, no organizacional, diciendo que Dios se viene a llevar no a la denominación evangélica, no a la denominación bautista, sino a todos los elegidos por Dios, salvo por gracia, que se sumen a esta fe prístina y ortodoxa. Por eso vemos a Atanasio decir en su credo que el que no cree esta fe está en la mentira, no es de la iglesia. La iglesia es todo aquel que confirma que Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que hay tres personas en la Trinidad y una sola sustancia, una sola usía es la palabra. Creemos en una sola iglesia, hay una sola, una. Orgánicamente, en este credo, menciona no las denominaciones, sino una iglesia, porque Cristo no viene a buscar las denominaciones, sino a la iglesia, su corporación. ¿Comprendida por qué? Por todos los elegidos, los nacidos de nuevo, diseminados en todos los confines de la tierra. ¿Quién es el pueblo del pacto? Antes, cuando uno llega a la iglesia, uno piensa que la iglesia comenzó en la denominación pentecostal, en la iglesia bautista, en los presbiterianos, en los anglicanos, en los luteranos. ¿Quién es la iglesia? Todos ellos, incluso en la Reforma, en sus credos y sus confesiones, Westminster, Heidelberg, confesión belga, lo que hicieron fue reafirmaron la fe nicénica, y eso lo hizo unos cristianos verdaderos. Atanasio de Alejandría, uno de los representantes más voraces de la ortodoxia. Alejandro no es muy mencionado, pero Alejandro fue que peleó contra Arrio. Atanasio no estaba ahí. Atanasio era joven y era ayudante de uno de los obispos que entraron. Interesante. Pero Dios en sus medios, mira a quién usa después para establecer el símbolo histórico. Atanasio, 296-373 después de Cristo. Contexto histórico. Atanasio fue un obispo de Alejandría, uno de los principales defensores de la fe nicena.
frente al arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Su vida estuvo marcada por exilio, persecución debido a su firme postura ortodoxa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el emperador, el hijo de Alejandro el Grande, ¿verdad? De Constantino, perdón, hizo lo siguiente, que se confabuló con los líderes arrianos, y cuando lo pusieron a Arrio como obispo, ¿sabe qué pasó? Excomulgaron al que era ortodoxo. Eso hacen los líderes cuando están ciegos, cuando no saben discernir entre la verdad y el error. Su cristología confirma la plena divinidad y humanidad de Cristo, fragmento del credo de Atanasio. Asimismo, se debe creer que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios y hombre. ¿Qué dice la ortodoxia? Asimismo, se debe creer, esto es lo que usted debe creer, esto es lo que hace un cristiano verdadero. No es que usted pertenezca a una denominación reformada, a una denominación X o Y. Esta es la catolicidad. Aquí no hay diversidad. Aquí tiene que haber una unidad intransigente. Aquí debemos estar unidos. Esto debemos creer. Se debe creer que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de todos los siglos, y hombre nacido de la sustancia de su madre en este mundo. Perfecto Dios, perfecto hombre, teniendo un alma racional y un cuerpo humano. Consustancial, allí está la palabra homousio, de la misma sustancia. Él no es menos ni más, de la misma esencia del Padre. Por eso son uno en esencia. Son tres subsistencias y una esencia. Tres personas y una esencia. Consustancial, la misma sustancia del Padre, lo dice en Hebreos, lo dice en Colosas y lo dice a lo largo de toda la Biblia de manera inferencial. Consustancial con nosotros en la humanidad, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es semejante a nosotros, pero sin pecado. Post-Nicea, el contexto del concilio de Constantinopla. ¿Qué quiere decir eso? 381, se hizo una reafirmación, lo voy a hacer rápido en esbozo, porque aquí en el concilio de Constantinopla, el primero, porque fueron 1, 2, 3, se afirmó la fe nicena. ¿Por qué? Porque los arianos no se quedaron tranquilos. Los herejes nunca se quedan tranquilos. Sepa usted que los herejes no se van a acabar hasta que Cristo venga. Entonces tenga paciencia y amor, porque los herejes no se acaban. Los obreros es que el diablo no está tranquilo. Para los herejes terminarse, el diablo desaparecer, y el diablo no va a desaparecer hasta que Dios lo venza al final. Así que manténgase firme en su fe usted, sea firme en lo que usted ha creído, manténgase fiel y refute la verdad, aunque eso le cueste la vida. Vale la pena. Tras el concilio de Nicea, en el 325 persistieron disputas sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, especialmente frente al arrianismo, que negaba la plena divinidad del Hijo. Para reafirmar la ortodoxia nicena y enfrentar nuevas herejías como el macedonianismo. ¿Qué quiere decir eso? Los neumatomacos, es la palabra usada en el argot académico, eran los que se oponían al espíritu. Eso es lo que significa neumatomacos, la diatriba contra el espíritu. Ellos no creían en la divinidad. Los arrianos, los herejes siempre están de mal en peor. Primero no creían en el Hijo, que el Hijo era divino. Ahora, cuando le dan su tiro, como dice mi hermano Moisés, entonces arrancan para el Espíritu Santo y lo quieren volver una energía, porque los hijos del diablo lamentablemente son así, no se están tranquilos, son como su papá. El emperador Teodosio convocó al concilio de Constantinopla en el 381. En ese contexto la iglesia estaba fragmentada, los patriarcas sostenían posturas diversas. Mire para que usted vea. Los herejes, hay un trabajo que hacen los herejes. Yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Sabe en qué consiste? En que los herejes siembran la duda en lo que tienen la verdad. miren cómo está. Todo el mundo estaba unido en el credo niceno, y en Constantinopla ya estaba la gente considerando doblarse para el arrianismo. Pero cuando ven a los neumatomacos, dicen, pensándolo bien,
el espíritu no tiene cuerpo. Si el asunto con el hijo, el espíritu no sabe ni qué es, si es una energía, si es una emanación, si es un lenguaje para darle al Padre, como el modalismo, son cosas pecaminosas de nuestros corazones. Entonces ahí se galvanizó, se robusteció, ¿verdad? Se reafirmó la fe ortodoxa contra los neumatomacos. Mira que el concilio de Constantinopla fue para dar la atención a los arrianos, pero salen entonces otros ahí que no se sabe dónde estaban escondidos, los llamados los neumatomacos. El concilio de Éfeso. Bueno, he debatido mucho, hay muchos amigos que no lo ven como un concilio legítimo, pero está ahí en la historia. Lo positivo de eso fue el asunto de Cristotocos y Teotocos. Yo creo que lo más positivo de eso. Después, porque hubo un invento, hubo un plagio político, hubo un conflicto de intereses, pero está ahí en la historia. Entonces, como yo tengo que ser justo y como tengo que ser un maestro serio, no puedo soslayar al otro concilio, al de Calcedonia, porque sería trampa. El verdadero maestro no hace trampa, tiene que decir hasta los errores de la iglesia. Entonces, vamos arriba. El concilio de Éfeso en 431, miren el álbum cronológico, en el 300 y tanto, a mitad del 300 y después el 400. Fue convocado por el emperador Teodoso II para resolver la controversia cristológica entre Alejandría y Constantinopla. Aquí hay un nombre. Los herejes tienen nombre. Areo, el arrianismo. Nestorio, el nestorianismo. Eutiques, el eutiquismo o el monofisismo. Entonces, aprende a hacer los nombres y se va a saber la herejía. Bueno, sea serio, aprende a hacer los nombres y las definiciones. Este bagaje es muy importante para usted. Porque como decía al principio, la herejía protege la ortodoxia en el sentido de que cuando tú te informas de la herejía, ya tú sabes cuál es el lado blanco del papel. El lado oscuro del papel, tú lo defines, sabes cómo está circulado y cuando ya tú sabes cuál es el lado esclarecido. Nestorio, patriarca, hay algo que puedo observar. Yo soy muy minucioso en la lectura y meticuloso a la vez y suspicaz. Todos los herejes tenían unos puestos dominantes. Claro. Tiene que cuidarse de eso usted. Cuídese de dejar que un hereje sea pastor, sea ministro, llegue a posiciones prominentes. Ni uno, señores, hemos mencionado a dos, ¿verdad? Bueno, los neumatomacos estaban digregados. A dos, vamos por dos. Y ambos eran obispos. De la ciudad principal que definía la cosa, de Constantinopla. Entonces, eso nos deja ver a nosotros que los herejes se quedan tranquilos de manera sutil y llegan hasta ser pastores para de esa posición prominente irradiar la gangrena del error. Mire que yo no le gusta ser laico, los herejes no diseminan herejía a Moisés siendo laico. Claro que no. Es cuando son obispos, entonces dicen, ahora que yo soy robusto, ahora que yo soy un megalodón, ahora es por aquí el asunto. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad te da propiedad para tú decir, esto es. Miren, yo le voy a decir algo. No todo lo que un pastor dice es verdad porque él es pastor, pero yo estoy seguro que yo no soy pastor y si yo fuera pastor la gente me hiciera más caso. Porque estamos jerarquizados intelectualmente. La gente ve el puesto y después ve el argumento. Increíble. Moisés, la gente ve el puesto y después ve el argumento. Así es. Dijo Salomón una vez que una vez una ciudad se perdió porque había un hombre pobre que era sabio y le dijo que si no se llevaban de su premonición morirían. ¿Y tú sabes por qué no lo escucharon? Porque era pobre. Entonces, nosotros somos así, tenemos una visión jerárquica para escuchar la verdad. Señores, sea una persona de a pie, si una persona que es fiel, escúchelo, déjelo predicar, déle espacio, ayúdalo para que sus dones crezcan, porque es mejor un laico comprometido que un hereje que sea un obispo, que tenga una posición prominente y que usted lo escuche simplemente por la posición en que tiene. Por eso es nuestra mentalidad. Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba que en Cristo había dos personas. Tú ves, ahí hay un problema. Separadas, y rechazaba a María como Teotocos, como Madre de Dios, proponiendo el cambio de a Cristotocos, Madre de Cristo. Ahí hay un problema, señores.
No por el tema de Madre de Dios, Madre de Cristo. El tema es lo siguiente. Había dos personas. Eso es una mentira muy peligrosa. Porque Cristo no era dos seres juntos fusionados. Eran dos hipostasis que se unieron en una única persona. Tanto así que cuando Cristo asciende, no dice que el cuerpo asciende o el espíritu que ascendió la persona de Cristo. Todo lo que comprende a Cristo. La parte ontológica, su divinidad y su humanidad. Cirilo de Alejandría defendía la unidad de la persona de Cristo. Siempre hay un ortodoxo. Y mira que el ortodoxo no dice que era obispo, no dice nada de él, solamente dice que defendió. Entonces, señores, si usted conoce la verdad, tiene convicción, ha viajado en el tiempo y ve que históricamente se solventa, no importa que sea un pastor, no importa que sea un obispo, si está en el error, está en el error, defienda la verdad. No tenga miedo. Ahora bien, no sea imprudente. El cristiano ortodoxo no es impertinente. El representante de la verdad no es ofensivo, no es irrespetuoso, pero tiene que defender la verdad. Cirilo de Alejandría defendía la unidad de la persona de Cristo, donde su divinidad y su humanidad coexistían sin separación y sin confusión. Me encantan las distinciones. Decía R.C. Sproul que el hilo fino de la ortodoxia yace en un camino de distinciones ligeras. Son menos distinciones. Y tú dirás, ¿y esa es la diferencia? Decir que son naturalezas distintas. Claro que la hace la diferencia. Ese es el hilo entre la ortodoxia y la herejía. Un hilo muy fino. El hilo de oro de la doctrina. Prepárese para caminar por un hilo sin caerse, tambaleándose. Pero hay que mantenerse en el hilo, como dicen. La disputa tenía implicaciones teológicas, políticas y eclesiásticas, amenazando la unidad del imperio y de la iglesia. El concilio confirmó la unidad hipostática de Cristo y reconoció a María como Theotokos. Este concilio sentó las bases para la fórmula más robusta de la ortodoxia. Ahora vamos a uno de los postulados, una de las formulaciones más robustas de nuestra fe. Esa es la semántica. Calcedonia, Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Esa es la semántica. Cada concilio dio un aporte, pero es importante que usted se lo aprenda en orden, porque fue un evento que fueron progresando y galvanizando la verdad. No fue como ocurrió un evento y no hay nada que lo marque. No. Se refuta a Arrio, se refuta a los neomatomacos, se redefine el concilio niceno y ahora en Calcedonia se robustece, se define, se engrosa a su forma más adulta nuestra fe. ¿Usted quiere saber cuál fue nuestra forma más adulta? Vaya a Calcedonia. Ya, ¿y cuál es el camino? Abra Google y busca el concilio de Calcedonia, lo que no podíamos hacer 15, 20 años atrás, en el 2000. Nosotros tenemos que traficar con libros, imprimir, pedir prestado, hacer latrocinio para nosotros aprender. Ahorita hable Google, árbol cronológico de los concilios ecuménicos y cristológicos. Chas. Ahí viene toda la documentación. Validación de esos datos, libros, escritos, manuscritos, y todo está allí al alcance de todos, de modo que no tienen excusa, como dice el libro de Romanos. Dios va a jugar a esta generación porque no tiene excusa. Ha pasado de poca información a demasiada información. La cristología de Calcedonia. Yo te voy a decir la verdad. La cerca de Calcedonia no es un evento cualquiera. Es el evento de los eventos. Nicea y los demás son relevantes. Pero en Calcedonia es cuando la ortodoxia dice, es hasta aquí que ustedes van a llegar. Ya no hay más debate con ustedes. Ya no hay consenso. Estamos esperando que ustedes se arrepientan de su pecado. Ya no hay consenso. Esto es lo que es. El que no lo crea está fuera de la valla. Esta es nuestra valla. Cerramos. Ya no hay acceso. Vienen arrepentimiento y fe. Te vamos a aplicar la verdad desde cero. Todo lo que tú te sabías, no te lo sabes. Esto es lo que hay. Eso hace Calcedonia. El concilio de Calcedonia en el 451 senta las cercas que separaron la verdad de la gangrena herética. El concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451 bajo el emperador Marciano, no Marción, del siglo II o III, cuidado,
marciano y la emperatriz Pulqueria. Constituye uno de los momentos más decisivos de la historia de la Iglesia, al establecer de manera definitiva la doctrina cristológica de la ortodoxia. Es una definición final. Es como no tenemos más nada que debatir, ya no tenemos más nada que hablar, hemos hablado demasiado, esto es lo que hay. ¿De dónde bajó? Del cielo, y Dios nos dio la iluminación para poscano nosotros formular y sustentado en la verdad, decir esto es la fe prístina y ortodoxa. Si alguien le dice a ustedes se creen lo único que tienen la verdad, no, es que no hay muchas verdades morales, hay una verdad infalible revelada por el único que es estándar. Si tú no eres el estándar, entonces tú tienes que ir al estándar para saber cuál es la verdad. Y hay verdades en otros sentidos, en sentido cosmológico, en sentido natural, sí, pero todas esas verdades tienen que ser coherentes con la verdad de las Escrituras. Concilio de Calcedonia, celebrado en el que me quedé en la emperatriz Pulqueria, constituye uno de los momentos más decisivos de la historia de la Iglesia al establecer de manera definitiva la ortodoxia. Tras el concilio de Éfeso, que había condenado al nestorianismo, que había dos personas en Cristo, por dividir a Cristo en dos personas, humana y divina, surgió una nueva controversia. ¿Cómo fue llamada? El monofisismo, defendido por Eutiques y respaldado por el patriarca Diócoro. Miren, es interesante que siempre había alguien que endosaba, que le daba sombrilla a la herejía, que era un jerarca. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No siempre los que están dirigiendo, no siempre los que están en jerarquía están bien por estar en jerarquía. La verdad no tiene que bajar de la jerarquía, la verdad tiene que desprenderse de lo que es coherente con la Biblia. Respaldado por el patriarca Diócoro de Alejandría, según el cual en Cristo, después de la encarnación, solo permanecía la naturaleza divina. ¿Cómo así? La crisis se agravó tras el latrocinio de Éfeso, lo que el sínodo anterior, o concilio anterior, un sínodo manipulado por Diácoro que rehabilitó a Eutiques, siempre lo prominente apoyando a los herejes, y condenó a Flaviano, patriarca de Constantinopla, quien murió a causa de los abusos sufridos. Nota biográfica y doctrinal. ¿Qué es el monofisismo? Hablamos de Eutiques y demos algunos activos, pero vamos a definirlo. Me gusta que queden con una definición, que le quede para ustedes y que sepan refutar basado en un bagaje informativo, no que ya él lo tiene, ya él es el erudito y eso. Nosotros no somos gnósticos, la verdad es de usted. Es mía, pero es de usted. Usted es la iglesia. Eso es de usted. Nota biográfica, 308 y 456. Eutiques, cargo, monje archimandrita, eso era un rango de los monasterios, en Constantinopla. Enseñaba que tras la encarnación, Cristo tenía una sola naturaleza, en la que la humanidad quedaba diluida y absorbida por la divinidad. Miren qué peligroso. La humanidad era como una especie de recipiente que recibía la divinidad. No era una apostasis individual, sino que era un frasco. Mira cómo pasamos del nestorianismo a dividir, a fusionar demasiado. Si los herejes no dividían, si no diluían las naturalezas, si no las segmentaban, si no decían que eran dos seres, ahora lo fusionaron y no se sabe cuánto hay. Entonces, Cristo se convierte en el monofisismo, una especie de frasco, el cuerpo, donde entra la parte ontológica. Esta herejía fue conocida como el monofisismo, que sostiene que después de la encarnación Jesús no tenía dos naturalezas, divina y humana, sino una sola, producto de la fusión de ambas. Respuesta ortodoxa. La definición de Calcedonia. El concilio formuló una declaración dogmática conocida como el credo de Calcedonia, en respuesta al monofisismo, donde se definió que esto usted debe de grabarlo, eso usted debe de escribirlo, eso usted debe de buscarlo, y si usted puede imprimirlo y ponerlo en su casa, eso le pertenece a usted, igual que el credo niceno, igual que el credo de Atanasio. Mire lo que dice la fórmula y las cercas de Calcedonia. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Posee que dos naturalezas, ¿cuáles son? Divina y humana. ¿Se fusionaron? No, se unieron.
Mira qué interesante. Mira cómo el último hereje dice lo siguiente. Dice que se fusionaron. El otro dice que tenía dos personas, Nestorio. Este dice que se fusionaron. Mira lo que dice la ortodoxia, que había dos naturalezas distintas, unidas, no fusionadas. Y aquí viene lo interesante. Posee dos naturalezas. Número uno, aquí están las cuatro cercas, grábeselo. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Repito, respondiendo al monofisismo y al nestorianismo, mira lo que dice la ortodoxia. Mira qué belleza, mira qué ilustrativa es la doctrina. Mira, ustedes tienen problemas, mira, sin confusión. Hay dos naturalezas que se pueden distinguir, pero no se confunden. Sin cambio, esa naturaleza no van mutando. Tienen todas sus propiedades atinentes a esta. Sin división, están unidas, no fusionadas. Sin separación, Cristo se encarnó, se unió la naturaleza divina con la humana y jamás se vuelven a separar. Ambas naturalezas están unidas en una sola persona. Esta doctrina es conocida y lo veremos en la próxima clase. Yo sé que Frailin, Dios lo usará grandemente para enseñarnos acerca de esto. Una unión hipostática, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. La afirmación de la fe de Calcedonia, el concilio de Constantinopla II, celebrado en el 553 después de Cristo bajo el emperador Justiniano I, fue el quinto concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Su principal objetivo fue resolver las disputas cristológicas que persistían tras el concilio de Calcedonia, reafirmando la doctrina de Cristo como una persona con dos naturalezas, divina y humana, buscando la unidad doctrinal de la fe. Miren que cada vez que se hacía un concilio se reafirmaba porque los herejes no estaban tranquilos y había que darle respuesta nuevamente. Ese es el segundo concilio de Constantinopla. Hay un tema muy importante, el emerger de nuevas herejías, dos naturalezas, una voluntad, monotelismo. Esto es interesante. Casi nadie habla de eso. He escuchado mucho hablando del monofisismo, nestorianismo. El monotelismo es una herejía muy sutil, poco mencionada, y me interesa que usted me preste atención aquí. Monotelus. Telus es del griego voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Mira la semántica herética, ¿verdad? Primero, dos personas. Segundo, dos naturalezas, pero que se fusionaron, no se podían distinguir. Tercero, afirman la distinción y la unidad de la dos naturalezas, pero niegan su voluntad. Negan una de la voluntad de la dos naturaleza. Entonces, allí hay otra herejía. Concilio de Constantinopla III, 680-681. Contexto histórico. Fue el sexto concilio ecuménico de la Iglesia, celebrado en el 680 y en el 600 hasta el 681, bajo el emperador Constantino IV. La reunión tuvo lugar en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en un momento de tensiones políticas religiosas, especialmente tras la disputa sobre la naturaleza de Cristo. Su principal objetivo fue combatir la herejía monotelita, que surgió después de los debates cristológicos del concilio de Calcedonia. Después de Calcedonia, igual como hicieron los neumatomacos, que salió otro hereje. O sea que los herejes formulan y van de una doctrina a otra, buscando una brecha para ellos seguir diseminando la herejía. Emperadores bizantinos, especialmente Heraclito y Constante II, como intento de reconciliar a los cristianos monofisistas del imperio oriental de la ortodoxia calcedoniana. Los teólogos ortodoxos como Sofrinio de Jerusalén y Severos de Antioquía se opusieron a esta enseñanza, argumentando que negar la voluntad humana de Cristo comprometía la plena humanidad. Eso es la lógica. Este es el silogismo. Si Cristo es verdaderamente humano, tiene que tener una voluntad humana, tiene que tener afectos humanos, tiene que tener emociones humanas, tiene que tener un alma humana. Y un alma humana tiene una voluntad humana. Esa es la inferencia. No puede ser humano sin una voluntad humana. Una vez Moisés me hizo esa pregunta. Yo dije, ¿cómo puede ser humano sin tener una voluntad humana? Parte de ser humano es tener una voluntad humana. Cuando él dijo, Padre,
si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. ¿Quién está hablando? La voluntad humana, y la voluntad que se hizo fue la voluntad divina. Ahí son esenciales. Las decisiones del concilio condenó oficialmente al monotelismo y al monoenergismo y afirmó la doctrina de la geoenergia y el diotelismo. Es decir, que Cristo tiene dos naturalezas completas, divina, humana. Cada naturaleza posee una voluntad correspondiente, por lo que Cristo tiene dos voluntades unidas sin conflicto. Se reafirmó que la voluntad humana de Cristo no está subordinada ni absorbida por la voluntad divina, preservando su verdadera humanidad y verdadera divinidad. Siglo XVI, ya para ir concluyendo, la resurrección de la herejía en la reforma. Los unicistas y los unitaristas. La reforma protestante del siglo XVI, encabezada por figuras como Lutero, Calvino, Zwingli, surgió en un contexto de renovación teológica y crítica a la Iglesia Católica Romana. Los reformadores reafirmaron la cristología ortodoxa, definida en los concilios ecuménicos de Nicea. Allí voy a recapitular. Como les dije, todo el que es un cristiano ortodoxo, principalmente los cristianos reformados, lo que hacen es reafirmar el símbolo histórico. No, la reforma no reinventó la fe. Mire qué interesante. La reforma no trajo una nueva fe, sino que reafirmó, resucitó la fe que hubiese entrado en oscuridad. Por eso, uno de los lemas de la reforma es post tenebras luz, después de la oscuridad luz. Hay luz porque sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo por medio de la fe y solo Deo gloria son los elementos fundamentales de la fe. No obstante eso, algunas corrientes menores retomaron antiguas herejías como el unicismo y el unitarismo, que cuestionaban la divinidad de Cristo. Los unicistas, por su lado, o socianos, como le llamó John Owen, decían lo siguiente: Cristo no es Dios eterno, sino un ser humano exaltado. Mira lo que dice esa herejía, mira lo que dicen los unicitarios, lo mismo. Varía según el grupo. Algunos reconocen a Jesús como un profeta y otros como un mensajero divino. Ningunos afirmaron que era verdaderamente Dios. Eso es una semántica, eso es un reciclaje, como decía Justo L. González, de las herejías. No hay nuevas herejías, sino herejías recicladas. No hay nuevas herejías, ni la ortodoxia usted se la inventó, ni la herejía tampoco. Ustedes los herejes, sépanlo, que ustedes no son nuevos. Ustedes tienen casi los 2000 años que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento, lo tienen ustedes también inventando. Entonces, para concluir, concluyendo, y aplicaciones prácticas. Esta exposición nos muestra que la ortodoxia no fue fundamentada en el vacío histórico ni teológico. Nuestra fe porta un bagaje histórico, doctrinal y dogmático, producto de batallas, reflexiones, meditaciones, concilios, tratados, traducciones y demás aportes que los hombres que Dios ha levantado en cada época, para presentar defensa a favor de la verdad y preservar su iglesia del error fatal de la herejía. ¿Qué quiere decir eso? La fe de nosotros no la inventamos, no nació en el siglo XXI. Dios levantó hombres. La historia de la iglesia es su historia. Usted que me está escuchando, la historia de la iglesia es su historia. Si usted es la iglesia, si usted está sumado a la fe ortodoxa, esa historia es suya. Calcedonia, Nicea, Constantinopla, todos estos concilios comprendidos por eventos, causas instrumentales, hombres, sangre y arena, como dice algunos autores de algunos filmes, para que nosotros tengamos esta fe limpia, para preservación de la iglesia y salvación de nuestras almas. Es decir, el que está en el error no está en la iglesia, no es salvo. Para usted ser salvo tiene que estar suscrito a esta fe católica, apostólica y reformada. Dios le bendiga. Buenas noches.